Dijeron al mundo que el 30% de los macedonios del norte eran descendientes directos de Alejandro Magno, pero la verdad, enterrada bajo siglos de mitos, marketing y manipulación, cuenta una historia mucho más profunda e impactante. Todo empezó con un número, atrevido, quirúrgico y envuelto en orgullo. 30%, esa fue la afirmación. El 30% de los actuales macedonios del norte, dijeron, llevan la sangre de Alejandro Magno. La afirmación se extendió como la pólvora, desde discursos nacionalistas hasta foros en línea, desde portadas de informes de ADN hasta debates en la mesa. De repente, un país con una historia moderna fragmentada tenía lo que parecía una antigua prueba de identidad. Un hilo conductor que se remontaba al siglo IV a.C., a la dinastía argeada, a Filipo II y al mismísimo conquistador de Persia. ¿La fuente? Una empresa privada llamada IGNEA, una empresa de pruebas genéticas con sede en Suiza que nunca publicó en revistas científicas. Nunca compartió datos revisados por pares y nunca trabajó con ADN antiguo verificado de ningún sitio real de Macedonia. Sin embargo, sus números eran extrañamente precisos: 30% macedonios antiguos, 20% teutones, 15% eslavos, 15% helénicos, 10% ilirios, 5% hunos, 5% fenicios. Parecía académico. Parecía oficial. No lo era. Esto no era ciencia, era narración. Cuando expertos en arqueogenética revisaron la reclamación, no encontraron evidencia del uso de muestras macedonias antiguas. Nunca se habían secuenciado genéticamente restos verificados de Alejandro, Filipo o incluso de argeadas, menos conocidas. La empresa utilizó ADN moderno de los Balcanes, lo compararon con perfiles regionales imprecisos y les añadieron nombres antiguos. Incluso inventaron el término antiguo macedonio, una evasiva política para evitar la disputa sobre la identidad greco-macedonia. Pero aquí está el giro: incluso la propia IGNEA finalmente admitió que los datos eran inútiles. Uno de sus representantes, Inma Passos, confesó: los macedonios de hoy son un pueblo político, no genético. Otro, Roman Sechols, afirmó sin rodeos: muchas naciones mantienen nombres que no se ajustan totalmente a su composición étnica. Fue entonces cuando la ilusión se quebró. Pero cuando las ilusiones caen, surgen preguntas reales. Porque si los habitantes de la actual Macedonia del Norte no están genéticamente ligados a Alejandro Magno, ¿entonces quiénes son ellos? Esa pregunta, de identidad, migración y memoria, no se respondería con pseudociencia, sino con una investigación forense real de 6 años. Una que no buscara mitos, sino que indagara en sangre viva y huesos antiguos. Y lo que este estudio descubrió, enterrado profundamente en los alelos de un pueblo moderno, desmantelaría la fantasía nacionalista y revelaría un legado olvidado, escrito no en el mito, sino en el ADN. Pero para encontrar esa verdad, para desenmascarar la leyenda, no buscaron en monumentos ni pergaminos, analizaron la sangre. Y lo que vieron en los genes de una nación, no fue real. Fue revolucionario. Cuando los verdaderos genetistas examinaron el ADN macedonio, encontraron una historia que el nacionalismo intentó enterrar. Comenzó en silencio. Sin comunicados de prensa, sin himnos políticos, solo luces fluorescentes frías, viales estériles y muestras de sangre alineadas sobre mesas de acero en Skopje. En el Instituto de Medicina Forense, Dr. Slavko Jakobski lideró un equipo con una pregunta: ¿cuál es la verdadera huella genética de Macedonia del Norte? Encima 6 años, más que 1.000 personas de valles, ciudades y tierras fronterizas, dieron su ADN. Y con cada hebra, un mito comenzó a desmoronarse. Lo que encontraron no fue Alejandro. Ni los argeadas. Ni una dinastía. En cambio, vieron haplogrupos I2 y R1A, común entre eslavos del sur, especialmente búlgaros y serbios. Estos son los linajes de ADN Y de la migración, no del imperio. Agricultores, no reyes.
El lado materno, marcadores de ADN datado a patrones panbalcánicos, haplogrupos H, U, T, todos susurros de una antigua ascendencia compartida, pero ninguno exclusivo de Macedonia. Ninguno lleva el fantasma de una corona. Su informe no se inclinó hacia la fantasía. Declaró, en un lenguaje científico inquebrantable: el perfil genético de los macedonios del norte modernos coincide con el de las poblaciones de habla eslava, en particular los búlgaros y los serbios. Y este no fue un hallazgo aislado. En 2022, Lazaridis y otros publicó un análisis exhaustivo del genoma que muestra que el ADN de los Balcanes modernos es estratificado y no lineal, una mezcla de agricultores neolíticos de Anatolia, pastores esteparios de la Edad del Bronce y olas eslavas del siglo VI después de Cristo. Olalde y otros, 2023 lo confirmó. ¿Muros étnicos en los Balcanes? ¿Político, pero en los genes? Es una mezcla. Un puente. Un archivo enterrado. Y ahora, una nueva pregunta comienza a surgir, una mucho más profunda que la leyenda. Si no descienden de reyes, entonces ¿quiénes son realmente? Si los macedonios actuales no descienden de la dinastía Argead, ¿de quién es el legado que llevan en la sangre? Para rastrear ese legado, los historiadores recurrieron a los huesos. Pero lo que encontraron, dentro de una tumba real que se cree alberga al padre de un imperio, no fue una confirmación real. Fue una traición. A la historia. A la identidad. A todo lo que creíamos saber. Durante décadas, creímos que la tumba ya albergaba el cuerpo de Felipe II, pero el nuevo ADN ha reescrito la historia real. Imagínese al mundo observando con asombro. Vergina, 1977. La tierra se abrió, y debajo, coronas de oro, armas antiguas, huesos incinerados y una pintura funeraria tan vívida que parecía como si el mismísimo inframundo se extendiera. Esta no era una tumba común. Esta era tumba I, que se cree que es el lugar de descanso de Filipo II de Macedonia, el padre de Alejandro Magno. Y por casi medio siglo esa creencia se mantuvo indiscutible. Los libros escolares la imprimieron. Los museos la construyeron. Identidades nacionalistas enteras la abrazaron. Macedonia, decían, era real. Pero en 2025 un equipo de antropólogos forenses y genetistas destrozó ese mito, no con una opinión, sino con química ósea y ADN. Publicado en el Revista de Ciencias Arqueológicas, el estudio reveló datos impactantes: el hombre dentro de la tumba y murió entre 400 y 367 a.C., demasiado pronto ser Felipe, que fue asesinado en 336 a.C. Él estaba entre 25 y 35 años, permaneció 167 centímetros de altura y mostró sin lesiones esqueléticas, contradiciendo el relato histórico de que Felipe fue herido en Metoné en el año 354 a.C., donde perdió un ojo y desarrolló una cojera permanente. Aún más condenatorio, análisis de isótopos de estroncio de sus dientes se comprobó que no se crió en Pella ni en Egas, Vergina. Su firma isotópica apuntaba a una región rural, posiblemente fronteriza, a millas del Palacio Real. ¿Y él mujer enterrada cerca? Durante mucho tiempo se creyó que era Cleopatra Eurídice, la joven esposa de Felipe. El ADN demostró que ella eran no relacionados por vía materna al varón, y sus restos fueron depositados en un tiempo después. Este no fue un entierro real. Fue una leyenda puesta en escena. ¿Acaso de identidad equivocada que engañó al mundo y se convirtió en un pilar del orgullo nacionalista? ¿La verdad? La verdadera tumba de Felipe II podría seguir oculta. O peor aún, podría no ser encontrada jamás. Porque esto no era arqueología, esto fue una historia de fantasmas contada con huesos. Entonces, si la tumba y no era de Filip, ¿de quién es el linaje que contiene realmente? Para responder a esta pregunta tenemos que ir más allá de las dinastías. Porque mucho antes de las coronas, los reyes o los hijos conquistadores, esta tierra estaba viva, con tribus cuyos nombres casi se perdieron en el tiempo. Pero no al ADN.
Antes de la llegada de los eslavos, la tierra ya estaba poblada de tribus olvidadas, cuyo ADN aún resuena en el suelo. Al mirar Macedonia del Norte en un mapa, se ven fronteras modernas, políticas, líneas rectas trazadas por tratados, guerras y banderas, pero si pudieras desvelar ese mapa, capa por capa, no encontrarías silencio. Encontrarías siglos de huellas. Porque antes de los eslavos, mucho antes, esta tierra fue el hogar de tribus cuyos nombres ahora parecen míticos. El Peonios, conocidos por sus dioses del río. El Incester, habitantes de las montañas del oeste de Macedonia, dardanianos, feroces guerreros atados a las colinas del Kosovo moderno. El Ilirios, tracios, personas que hablaban lenguas desaparecidas, adoraban a dioses desaparecidas, y, sin embargo, nunca desaparecieron realmente. Para el siglo IV después de Cristo, la romanización y la helenización los habían borrado de la faz de la tierra. Los templos cayeron. Las lenguas murieron. Los linajes fueron absorbidos, pero la tierra no se olvidó. Los estudios arqueogenéticos modernos, especialmente los análisis de todo el genoma de las Aridis 2022, han demostrado que 40 a 60% del ADN moderno de Macedonia del Norteño proviene de invasores eslavos o helénicos, viene de estas tribus anteriores. El agricultores de la Edad del Bronce, el guerreros de la Edad de Hierro, aquellos cuyos huesos aún llevan haplogrupos como J2, G2A, y los nativos de los Balcanes V13. En sitios como Relación, ubicado a lo largo de la valle del río Vardar, los restos antiguos muestran una mezcla inesperada, ADN de agricultores de Anatolia fusionado con ascendencia de pastores esteparios. Es una mezcla que precede a los eslavos en más de 1,000 años. Una señal de continuidad, de raíces profundas que ningún imperio podría borrar por completo. Y así, debajo de la identidad moderna, debajo de las banderas, los mitos, incluso los apellidos, una ascendencia más profunda zumba silenciosamente. Uno que nunca se enseñó en los libros de texto. Porque esta no era una única civilización. Fue un mosaico de tribus, en capas de silencio, esperando ser escuchado. Pero estos hilos nativos pronto serían superados, por una de las mayores migraciones de Europa. Ya no eran reyes, ni conquistadores, ni tribus míticas, eran familias que llevaban niños, historias y semillas de cereales, marchando hacia una tierra que se convertiría en su hogar, pero a un costo genético. No llegaron como conquistadores. Vinieron como familias, trayendo consigo la lengua, la cultura y los genes eslavos que definen a la Macedonia moderna. Imaginemos oleadas, no de ejércitos, sino de familias que cruzan los Balcanes entre 550 y 700 desde comunidades enteras se desplazaron hacia el este, el oeste y el norte. Estableciéndose en aldeas, construyendo granjas y hablando antiguas lenguas eslavas a la luz de las fogatas. El cambio no fue solo una mitología cultural, fue genético. En 2023, Olalde y otros, publicó un estudio de todo el genoma que sacudió los mitos etnonacionales. 30 a 60% del ADN balcánico moderno proviene directamente de estos primeros inmigrantes eslavos. Esto no fue una mera influencia. Fue un tsunami demográfico. Bajo el microscopio, el ADN se revela. En el lado masculino, haplogrupos de ADN YR1A y 2A dominan los perfiles. Son marcas de los primeros fundadores eslavos, no nómadas, sino colonos que se arraigaron en la tierra de Macedonia. Las líneas maternas cuentan su propia historia, haplogrupos mitocondriales H y U, transmitidos de innumerables madres a hijas, trazan una mezcla de profunda ascendencia balcánica con nuevas líneas emergentes, una fusión, no un reemplazo. Esto no fue destrucción. Fue superposición. Los antiguos ancestros, los susurros de peonios, ilirios y tracios, sobrevivieron bajo esta nueva apariencia. Cultura, lengua e identidad se adaptaron. Surgió un nuevo, macedonio, no desafiando el pasado, sino construyéndolo sobre él. Este momento es el verdadero nacimiento de un pueblo, la encrucijada donde el lenguaje,
el mito y la genética se encontraron y decidimos quiénes somos ahora. Pero mucho antes de los eslavos, los primeros agricultores tallaron su historia en la tierra con herramientas de piedra y grano. Antes de las espadas, antes de los reinos, antes de que siquiera existiera la idea de Macedonia, había campos. Había manos sembrando trigo. Y había pasos que no venían del norte, sino del este. Retrocedamos 8.000 años, y el ADN macedonio no nos lleva a un guerrero, sino a un cultivador de trigo de Anatolia. Esta historia no empieza con la guerra. Empieza con las semillas. Alrededor 6000 hace los Balcanes fueron testigos de una revolución silenciosa, la llegada de agricultores neolíticos de Anatolia, portando herramientas de piedra, cerámica y la primer grano domesticado. No trajeron caos. Trajeron vida. Y dejaron atrás más que aldeas, se fueron líneas de sangre, grabado en el ADN mitocondrial de los macedonios actuales. En el Lazaridis y otros, 2022 un estudio de todo el genoma reveló que restos neolíticos tempranos de Macedonia del Norte Haplogrupo H, un linaje materno profundamente arraigado en Anatolia. Eso no es solo memoria cultural. Eso es legado biológico. Estos agricultores se encontraron con cazadores-recolectores locales que ya vivían en los bosques de los Balcanes, un pueblo con costumbres, dietas y dioses diferentes. Pero en lugar de conflicto, se mezclaron, de esa fusión surgió la primera sociedades agrarias, pequeño, estable, profundamente ligado al suelo. Pero no quedó ahí, por la edad del bronce, en algún lugar entre 3000 y 1000 a.C., llegó una nueva ola, esta vez desde el estepa póntico-caspia, no vinieron en silencio. Sus costumbres funerarias eran diferentes. Sus caballos eran más rápidos. Y sus cromosomas y portaban una nueva señal, R1b Z2106, este mismo marcador aparece ahora en hombres albaneses y armenios modernos. Un enlace que se extiende desde las praderas del sur de Rusia hasta las tierras altas de los Balcanes. Y en relación, a lo largo de las fértiles orillas del río Vardar los arqueólogos descubrieron un entierro de fusión, mitad agricultor anatolio, mitad guerrero estepario, un esqueleto. Dos mundos, ya no se trataba de quién llegó primero, se trataba de quién se quedó, quién se mezcló, quién transformó la tierra. Porque la fundación de la identidad macedonia no fue una sola historia. Fue capa sobre capa de sangre, hueso y creencia. Pero incluso en el apogeo del imperio, la sangre extranjera seguía fluyendo hacia las tierras macedonias. Y, sin embargo, el alcance del imperio hizo más que gobernar. Invitó al mundo a entrar, infundiendo diversidad en Macedonia. Cuando llegó Roma, también llegaron los genes de Anatolia, África, y más allá. Bajo las vastas alas del Imperio Romano, desde siglos y al tercero después de Cristo, Macedonia no era un lugar remoto. Era un escenario de un drama en expansión de personas, historias y ADN. Estudios recientes publicados en Célula, 2023, demuestra que no se trataba de un imperio de sangre italiana, era un mosaico, una mezcla, algo inesperado, bodega. Una ciudad fronteriza cerca de lo que hoy es Macedonia del Norte, una mujer cuyo ADN es inconfundible de Anatolia, fue enterrada junto a una élite local, su mundo entretejido en el suelo balcánico. Su presencia no fue un artefacto de conquista, sino de encuentro. Entonces ocurre un giro inesperado. Un adolescente, enterrado con una lámpara adornada con Júpiter, llevaba 100% ascendencia de África Oriental. Su perfil isotópico revela dietas de proteínas marinas, lo que confirma una infancia transoceánica. Mucho más allá de las rutas imperiales. Sus huesos susurran sobre costas lejanas, traídos aquí por algún viaje olvidado. Esto no fue un reemplazo de población. Roma no invadió la tierra, lo remodeló. El imperio no borró la identidad, la expandió. Y estas personas dejaron rastros, no solo en los ajuares funerarios, sino en lo profundo de ADN-MT y marcadores autosómicos que aún resuena en la sangre macedonia moderna. En su apogeo, Roma sembró una frontera genética, no con armas, sino con presencia. Madres, viajeros,
comerciantes, cada uno plantó una semilla de diversidad. Pero esa diversidad planteó preguntas más profundas. Pero una tumba esconde una sorpresa aún más extraña, niños enterrados siglos fuera de lugar. Sonaba imposible, una tumba real, silenciosa y sagrada, hasta que pequeños huesos rompieron su silencio. Dentro de una tumba real, los arqueólogos encontraron huesos de bebés, del siglo equivocado. En Tumba y en Vergina, el venerado túmulo funerario donde se cree que se alojó Filipo II, el aire vibra con contradicciones. Entre los grandiosos frescos de Perséfone y los artefactos de los reyes, los investigadores descubrieron los restos de al menos 6 bebés y varios animales. Estos no eran miembros de la realeza de la antigüedad, sino ecos de una época diferente. La evidencia de radiocarbono los data de 150 a.C., 130 d.C., 2 siglos después de que la élite de Argead yaciera en reposo. El análisis de ADN e isótopos revela la tumbahistoria del entierro en 2 fases. El primero, en siglo IV a.C., enterró a un joven y a una mujer, posiblemente una pareja noble olvidada. Pero siglos después, familias de la época romana aparentemente violaron esta tumba sellada, probablemente a través de una brecha de saqueo que permaneció visible hasta la época romana, para desechar bebés y restos de animales dentro de estos muros reales. Eso no es profanación de una tumba. Es un choque cultural, una tumba que pasa de ser un símbolo de poder dinástico a un recipiente para el dolor, la desesperación o un significado ritual más profundo. Los académicos teorizan que podría haber sido una forma de veneración ancestral, o una desesperada lugar para enterrar a los bebés que murió demasiado joven para tener ritos funerarios adecuados según la creencia romana. Alternativamente, algunos lo interpretan como una ofrenda ritual a los espíritus ancestrales, confundiendo un santuario real con un espacio santificado para convertir su dolor en oración. Pero la verdad real es más oscura y convincente. Esta tumba no era solo una tumba. Era un escenario multicapa, para reyes, para luto, para crear mitos. Porque aquí, los huesos aún hablan. A través de los siglos, a través de las dinastías. Pero incluso si los huesos no coinciden con el mito, los artefactos aún susurran una historia de poder y orgullo. Los artefactos hablan, pero a veces, hablan en la arquitectura. Monumentos de piedra, que se alzan contra toda expectativa, nos dicen más que solo quienes vivieron allí. En Macedonia del Norte, se alzan columnas griegas donde los mapas modernos indican que no pertenecen. Imagínate caminando por un valle tranquilo cerca de El Joven Agoriane, en Macedonia del Norte, y de repente entrar en una antigua ciudad griega. Alrededor 2023-2024 los arqueólogos descubrieron Gradiste, un sitio tan inesperado que abre una brecha en nuestra comprensión de las fronteras antiguas. Hay capiteles jónicos tallados con precisión, santuarios excavados en la roca que respiran serena devoción, calles trazadas en planos urbanos helenísticos, nada que esperarías al norte del Egeo. Y sin embargo, ahí está. La arquitectura de estilo griego más septentrional en el mundo antiguo, permaneciendo desafiante en el borde del terreno macedonio. Fechado entre 325 y 300 a.C. Este fue el apogeo del poder heredado de Alejandro. Una época en la que la cultura no solo se transmitía mediante ejércitos, sino también mediante artesanos, constructores y sacerdotes. Esto no prueba la existencia de una colonia griega étnica aquí. No se perciben fragmentos de ADN helénico en la tierra. Es, más bien, una historia de influencia, de ósmosis. El atractivo de las ideas, la estética y los rituales griegos se extendió por todas partes, se transmitió a través de lenguas y cinceles, no de cromosomas. Aquí, en Gradiste, puedes ver cómo la cultura puede viajar más rápido que los genes. Un templo podría levantarse, un festival podría florecer, un idioma podría dominar, sin alterar el ADN subyacente. Las piedras dicen lo que la sangre no puede. Dicen que la identidad es multidimensional. Que las fronteras son primas, no muros. Que la cultura puede saltar, migrar, seducir. Y bajo este templo, persiste un eco diferente. Uno que nos recuerda,
la identidad no siempre sigue a la ascendencia. Entonces, si la cultura puede cruzar fronteras, ¿puede existir la identidad sin ascendencia? La identidad no se puede dibujar en un mapa, está tejida, es profunda, se ha ido acumulando a lo largo de siglos en los que no existían fronteras. La nacionalidad de Macedonia del Norte nació en el siglo XX, pero se construyó sobre 8.000 años de ADN. En las ruinas de los imperios, en los ecos de los cánticos de las aldeas, la historia de Macedonia del Norte comenzó a tomar forma, no hace siglos, sino en 1945, forjada a partir de la idea de Yugoslavia. Fue entonces cuando historiadores, lingüistas y políticos unieron lengua, instituciones y fronteras para forjar una nueva identidad. El lenguaje que eligieron, firmado como oficial, tenía sus raíces en dialectos del suroeste de Bulgaria, moldeado por la política, no por una antigua divergencia. Fue un lenguaje redefinido, traducido a la narrativa de una nación. Pero la sangre no espera a la política. Bajo las historias oficiales se esconde una historia mucho más antigua. Los estudios genéticos modernos pintan una historia de los Balcanes que se superpone y se entrelaza, haplogrupos de ADN y encontrado en macedonios, como I2A1B, EV13, J2A, R1A1. R1B y G2A reflejan estratos de ascendencia, preeslava, otomana, romana, Anatolia. Estos no son marcadores de origen, sino mapas de migración y pertenencia. El ADN no se ajusta a los tratados. Recorre valles, montañas, imperios y granjas. Incluso la genética confirma lo que la cultura susurra. Los macedonios se agrupan con poblaciones de los Balcanes orientales, búlgaros, rumanos, gagausos, no eslavos occidentales. Genes compartidos en tierras compartidas. No existe un único haplogrupo, macedonio. Solo un mosaico. Un tapiz tejido a lo largo de milenios de movimiento, supervivencia y fusión. Tu identidad no está grabada en tu ADN. Se vive a través de decisiones, dialectos, rituales y futuros elegidos. Este país no nació de una única historia de origen, surgió de capas de memoria, migración y mitos. Pero en lo profundo de las colinas, el fantasma de una reina aún espera que la ciencia la encuentre. ¿Ese fantasma en las colinas? Puede que no sea un mito. Los arqueólogos creen haber encontrado el mismo suelo donde una vez caminó una reina olvidada, una reina cuya sangre pudo haber forjado un imperio. Dicen que Macedonia del Norte no tiene un vínculo directo con Alejandro. Pero ¿qué pasa si su abuela nació allí? Nunca empuñó una espada. Nunca lideró un ejército. Pero sin ella, no habría Filipo, ni Alejandro. Su nombre era Eurídice y enterrada en el polvo político del tiempo, puede ser la matriarca real perdida de Macedonia del Norte. La mayoría sabe que el imperio de Alejandro se extendía desde Egipto hasta la India, pero casi nadie lo sabe. Donde comenzó su dinastía. Los historiadores han especulado durante mucho tiempo que Eurídice madre de Filipo II, no nació en Pella ni en Egas, sino en un reino remoto llamado Lincestis, enclavado en lo profundo de lo que ahora es Macedonia del Norte. Los escritores antiguos del siglo IV a.C. describieron Lincestis como semi-independiente, culturalmente Macedonia, pero étnicamente distinta. Sus gobernantes se aliaron por matrimonio con los argeadas. Pero siempre fuera del núcleo. Olvidada. Ignorada. Hasta ahora. En el sitio arqueológico de Gradiste cerca de Mlado Nagoriane, nuevas excavaciones han dado vida a esta teoría, monedas acuñadas durante el reinado de Alejandro, herramientas que datan de la Edad del Bronce. Y rastros bizantinos colocado encima de todo, capa por capa, esta tierra es memoria real sangrante. La cronología cultural encaja. Los artefactos se alinean. Y aún así, una última verdad aguarda. Si futuras pruebas de al comparar los restos de Gradiste con los marcadores genéticos argead conocidos, pudimos finalmente confirmar lo que ningún libro de texto se atrevió a declarar. Eso el linaje de Alejandro Magno puede que no haya surgido de las ciudades doradas de Grecia, sino de las escarpadas colinas de Macedonia del Norte.
Porque si Eurídice nació aquí, entonces cada gota de sangre que construyó el mundo antiguo comenzó en estos valles. En el silencio de esta tierra olvidada, una reina podría volver a hablar. Y si alguna vez encuentran sus huesos, podrían reescribir la historia de los Balcanes nuevamente.